y que, bueno, lamentablemente falleció recientemente, pero bueno, una persona muy querida y que estemos acá en su casa, la verdad que es una emoción muy grande y bueno, Rubén va a estar hablando hoy acá a través de nosotros y de nosotras, o sea que es una emoción muy grande. Mi idea un poco, lo hablábamos con las compañeras del Intersocial, es hacer una primera largada con algunas cosas bueno, de la relectura del libro, a 6 años de que lo terminamos y que no está terminado todavía, o sea, releyéndolo ahora para pensar esta actividad y para algunas cosas que escribí vinculada a este trabajo. Bueno, le queda mucho por hacer al libro todavía, ojalá que esta conmemoración nos permita bueno, repensarlo y ajustarlo, muchas cosas que las tuvimos que hacer muy a las apuradas por los fondos que conseguimos y que tiene cosas a ajustar y a enriquecer. Y mi idea es hablar un poco, bueno, desde dónde voy a hablar, que es algo importante siempre, ¿no? Porque estoy acá sentado solo, ¿no? Que era algo que no quería hacer, le había dicho Cecilia, pero bueno, acá quedé. Espero que... No va a poder venir con esa sesión. Está bien. Iba a estar el conejo de Eva Pastorini. Está, manden un saludo ahí. Bien, está. Otro actor ahí que fue muy relevante también en esta construcción. Después voy a hablar brevemente de las particularidades que para mí tuvo la huelga general acá en Paysandú. Y por último me traje, pero ya para el intercambio, algunas ideas vinculadas a qué desafíos actuales tenemos hoy, hasta 50 años de la huelga general, además de los desafíos que tiene el movimiento popular y la Universidad de la República, qué desafíos también, a mi entender, aporta esta lectura de la huelga 50 años acá en Paysandú para pensar el presente, ¿no? Que eso fue un poco lo que motivó este libro, ¿no? Reconstruir la memoria para las generaciones que hoy, que militaban en aquel entonces en el PCNT y que desconocían mucho de cuáles habían sido las particularidades de la huelga, ¿no? Y bueno, para alargar, bueno, como les decía, yo voy a hablar desde mi lugar, que yo participé desde la universidad. Me acuerdo de un taller que fui invitado ahí por Carmen, que se hizo en el local de Cuesta Duarte del Litoral acá, y que ese ya estaba arrancado el proceso. Este era 2012, 2013, ¿no? 2013 creo que era. Y ahí vi que podía aportar algo, ¿no? O sea, ese proceso como había mucha gente interesada, muchos compañeros, compañeras, entonces dije, bueno, ahí me ofrecí como a colaborar con el proceso, que como les digo, a colaborar en el grupo que lo dinamizó, ¿no? Pero sobre todo a que la voz de los y las militantes de la época tuviera un lugar. Y yo venía ahí yo estuve viviendo en México un tiempo y habíamos trabajado con esto de los relatos de vida, que es una técnica que se usa en son métodos biográficos, narrativos, que lo hicimos con un campesino del estado de Hidalgo, que está al norte del DF, que reconstruimos todas las luchas de recuperación de tierras del movimiento indígena ahí del estado de Hidalgo y las consecuencias que eso tuvo en los derechos humanos, que fueron muy violentados. Entonces venía con esa experiencia de los relatos como una técnica que permitía como recuperar la voz de las personas directamente involucradas con la menor intervención posible de quienes editaban eso, en definitiva, ¿no? O sea, eso fue algo que bueno, lo había aprendido ahí en mi estancia en México y que bueno, fue parte de lo que yo veía que podía aportar a este proceso. Después yo me formé mucho en extensión universitaria y ahí en extensión aprendimos una estrategia que viene de la educación popular, que es la sistematización de experiencias, que es lo que se basa, o sea, esto es para trabajar con grupos, ¿no? Y con experiencias comunitarias, cómo extraer aprendizaje de las experiencias para comunicarlas, ¿no? Eso era como algo que lo aprendimos en extensión y que también yo entendía que tenía para aportar a este proceso de mi humildad, ¿no? Y de mi conocimiento. Y después la formación que tenemos en la universidad, de investigaciones más comprensivas, cualitativas, que también todo el tema de entrevistas, talleres, podía aportar en algo. Esto más del saber que yo le puse a este proceso, que fue un saber más entre otros. Pero lo otro que les quería comentar, que hubo algo que creo que fue muy relevante de todos los que participamos y todas las que participamos en este proceso, de
de un reconocimiento del saber obrero. O sea, hay algo de lo que partimos, que bueno, yo trabajo en cuestiones de salud en el mundo del trabajo, de la salud laboral, y mucho de lo que nosotros trabajamos con sindicatos es a partir del saber obrero, que no hay nadie más que los trabajadores y las trabajadoras, nadie más que ellos y ellas saben cuáles son sus condiciones de salud, ¿no? Y bueno, y también para esto fue una premisa de la cual partimos, de que nadie como los trabajadores y las trabajadoras iban a saber más de la huelga que cualquier historiador, psicólogo, investigador. O sea, que eso era un punto de partida del cual teníamos, y que es un saber, el saber obrero, que es un saber que ha sido históricamente denegado, menospreciado, subalternizado por el saber técnico, ¿no? Eso es algo que hace a la investigación, y que con esto queríamos un poco revertirlo, ¿no? Y después lo otro que queríamos revertir es que, como bien saben, yo soy psicólogo, tengo formación en psicología social, que la investigación, sobre todo histórica, se basa en la evidencia, ¿no?, documental. O sea, los historiadores, justo hoy venía leyendo una nota que salió en Brecha de un historiador de Facultad de Humanidades que, reconstruye la dictadura en el interior y trabaja con diarios, trabaja con actas de las juntas departamentales. Esa es su evidencia, ¿no?, de la investigación, que es muy, muy válida y muy necesaria, ¿no? Ahora, en este caso, partíamos de una realidad que no había tanto documentado, aunque fuimos encontrando en el propio proceso archivos de audio, fotos, diarios de la época, pero eso no era a priori lo que más teníamos, y que para llegar a un primer material necesariamente teníamos que recurrir a la voz y a la mirada de los trabajadores, por lo menos para tener una primera aproximación. Esto no quiere decir que el libro que logramos es la versión, la verdad revelada, ni nada por el estilo, ¿no? Fue una aproximación que hoy por hoy puede facilitar investigaciones de tipo historiográficas, con otra densidad capaz, empírica de alguna manera, ¿no? Todo esto para, hablarles un poco de qué yo veo de la huelga en Paysandú. Ahí lo que hice un poco fue, venía viendo que, en Montevideo hay muchas actividades ahora por esto, están habiendo ahora, va a haber en Mercedes, están habiendo en otros puntos del país también, y están saliendo notas de prensa, mucha cosa, ¿no? Y poco de lo que pasó en la ciudad del interior, ¿no? O sea, hay muy poco que salvo donde hay colectivos sensibilizados con cuestiones de la memoria y de los derechos humanos, no están habiendo muchas movidas, ni las movidas que hay en Montevideo están recuperando mucho lo que pasó en estas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Paysandú, ¿no? Entonces lo que hice con esa cuestión, que tengo mi corazoncito acá todavía, a pesar de que hace 4 años que ya me fui, pero estuve 8 acá, tengo 2 hijos sanduceros, fue releer el libro y tratar de sacar qué era propio de Paysandú, o sea, qué era particular de esta ciudad, ¿no? Y ahí encontré algunas cosas que, son las que voy a alargar ahora, y después mi idea es como que empecemos a intercambiar. 3 cosas que son, para mí, lo que permitieron hacer una huelga general acá, con las dimensiones que tuvo, de miles de personas. Y otras cosas que fueron propias de la huelga acá en Paysandú, cómo se expresó la huelga acá en la ciudad, ¿no? Por un lado, acá les voy a decir cosas que ustedes ya conocen, pero permítanme ubicarlas porque lo necesito, pero en lo que fue toda la industrialización por sustitución de importaciones en Paysandú en los años 40, y el complejo agroindustrial que se monta en la ciudad, obviamente hizo que se desarrollara una clase obrera, ¿no? O sea, una cultura obrera, ¿no? Ahí lo que uno observa, trabajadores y trabajadoras hay en todos lados, ¿no? Eso es indiscutible, ¿no? Ahora, esto que planteó marxista, ¿no? De esta idea de clase en sí a clase para sí, ¿no? Lo que pasó en Paysandú en el proceso histórico de los años 40, 50, es que las y los trabajadores de la época reconocieron su rol histórico, o sea, se situaron qué rol tenían en la sociedad y la voluntad de cambio, ¿no? O sea, eso es lo que Marx denomina como de clase para sí, ¿no? Y creo que eso
obviamente en todo el país había trabajadores y trabajadoras, pero acá trabajadores y sobre todo jóvenes, esto me parece que es algo importante, ¿no? Porque estamos hablando de un complejo que se empieza a desarrollar fuertemente en los años 40, ¿no? O sea, mucha juventud ahí trabajando, ¿no? Reconoció su rol histórico. Lo segundo que para mí es destacado de por qué se da una huelga de la magnitud que se da acá en Paysandú es la existencia de una organización propia. La creación del Plenario Popular Obrero Estudiantil, hay algunas, estuve leyendo mientras que preparaba esto, alguna información que tiene el PCNT en su web, y cuando en Montevideo se hablaba de la época de la fragmentación como época histórica del movimiento obrero, los años 40, 50, hasta el 60 que se unifica el movimiento sindical, acá en Paysandú funcionaba un Plenario Obrero Estudiantil, Popular Obrero Estudiantil, donde confluían diferentes perspectivas ideológicas y donde el movimiento estudiantil era parte del movimiento. Que esto en Montevideo se logra recién de manera sólida con la creación de la CNT, ¿no? O sea, en los 60 avanzados. Yo acá le estoy hablando fines de los 50, ¿no? O sea, esto es de lo que me dijeron, ¿no? Puede estar, acá tenemos historiadores que pueden ahora precisarlo un poco más, pero de lo que se comentó por los propios protagonistas de la época, eso era muy relevante. Y este movimiento fue lo que identificaba a los militantes y las militantes de la época muy activo en el apoyo a ciertos conflictos que para mí son propios también de esta zona. En particular se nombró uno que fue la huelga de remolacheros y de remolacheras, que fue algo que aglutinó, que eso obviamente era algo propio de acá. Las marchas cañeras también, fue algo que también acá había un apoyo particular desde el movimiento obrero de acá. Y algo que desde el primer día a mí me llamó la atención cuando tomé contacto con estas memorias fue el apoyo a la ley orgánica de la Universidad del 58. En el 58, que si bien ya había movidas acá en Paysandú por una universidad en el litoral, había ya había un curso de salto, los estudiantes nucleados en el Centro Único de Estudiantes Sanduceros ocupan los liceos, ahí no recuerdo cuántos eran, pero seguro el Liceo 1, hay un acto, tenemos, ¿era el 1? Ahí va. El único era el centro. Ahí va. Y era el liceo departamental. Y era el liceo departamental. Y ahí hay un acto, recuperamos los audios de ese acto, los tenemos a partir de periodistas acá de Paysandú que nos lo brindaron. Y ahí se hace un acto de apoyo a la ley orgánica que se termina aprobando en octubre del 58, ¿no? O sea, entonces, lo que uno observa como otra particularidad de la procedencia de por qué se dio una huelga de las dimensiones que se dio acá en Paysandú, que había un diálogo particular con Montevideo que no solo implicaba trasladarse, estar en vínculo con las direcciones nacionales de los sindicatos, estar viajando, los viajes en tren, eso nos narraban mucho los que fueron referentes nacionales, ¿no? Y referentes de los grupos de base de acá de Paysandú, sino que había un movimiento obrero que estaba discutiendo los temas de agenda nacional. O sea, no solo había una cuestión de vincularse con Montevideo, sino hoy tenemos universidad en Paysandú, ¿por qué cogobierno en la Universidad de la República? ¿Se entiende? O sea, eso es una posibilidad, eso que se veía, como que se avisoraba la autonomía del cogobierno para la universidad, cuando acá no había ningún edificio universitario, es lo que hoy nos permite que hoy haya universidad acá, porque eso fue aprobado en ámbitos gobernados y autónomos, ¿no? Entonces, esto en términos de procedencia, tanto de lo que fue la ciudad, las características del Paysandú industrial y obrero, ahora lo voy a aclarar un poco más, la cuestión de la organización del Plenario Popular Obrero Estudiantil y el diálogo que se generó con las discusiones en un contexto obviamente ahora es un país muy centralista, pero en aquel entonces imagínenselo, ¿no? Sin WhatsApp, sin Facebook, sin teléfono casi, por lo que nos decían, ¿no? Que la huelga en Paysandú no solo fue una huelga obrera y de ocupación de los lugares de trabajo, sino que se ocupó la ciudad. O sea, eso creo que es algo que en otros contextos, por ejemplo en Montevideo, queda más disperso, pero acá se construyó en base a una espacialidad que es propia de Paysandú. O sea, lo que es la vieja zona industrial, ahí hubieron un sinnúmero de ocupaciones
un montón de sindicatos fronteando mucho tiempo, y era un hervidero esa zona, ¿no? En la huelga, ¿no? La Plaza Constitución ahí mencionaban los compañeros y las compañeras, funcionaba una feria, esto capaz que no es muy preciso en términos históricos, pero parece que la feria funcionaba en la Plaza Constitución. En ese entonces era que era un lugar de propaganda, de volanteadas, ¿no? De actos en la Plaza Constitución. Y bueno, fue un espacio que durante la huelga y las movilizaciones que se desarrollaban, como hasta el día de hoy, en esa zona de la ciudad, ¿no? El local de Ayllón, o sea, ahí, eso justo la nota que salió hoy en Brecha, hubo toda una movida, ahora lo entendí más, con las intendencias en aquel entonces, durante la dictadura, una medida que toma cuando se decreta el golpe de Estado es cerrar todas las juntas departamentales del país, o sea, todo lo que eran los espacios legislativos, ¿no? Y dejar solo a los intendentes del momento, ¿no? Eso generó mucho movimiento en las distintas ciudades del interior, y ya había movimientos previos, pues no se podía pagar los sueldos, ¿no? Y acá en Paysandú, los compañeros y las compañeras de Ayllón venían de un conflicto con la intendencia, entonces cuando empieza la huelga, estaban en conflicto y se toma el local de Ayllón, que ellos no estaban ocupando, estaban fuera de su lugar de trabajo, como comando de huelga, ¿no? Entonces, también ahí, que fue donde presentamos el libro, cuando lo presentamos acá en Paysandú, es un lugar emblemático de la ciudad. Y después otro local que quedamos con Cecilia ahora de conocerlo, que es el local del CUDES, que no lo conozco, que está en calle Sarandí, parece, estaba en calle Sarandí, que ahí funcionó una olla durante la huelga general, que bueno, que era congestionada entre los estudiantes y algunos sindicatos, ¿no? Entonces, esto, capaz que yo le estoy diciendo obviedades, pero esto para un psicólogo y un psicólogo social, obviamente construye significado de los lugares, ¿no? O sea, no es en vano, o sea, los lugares tienen sentido, no son solo espacios físicos, ¿no? Y la huelga en Paysandú construyó una espacialidad que para mí es muy significativa y que lo diferencia de otros lugares del país y sobre todo de Montevideo, ¿no? Y por último, un hecho muy destacado que es que la huelga acá, en algunos grupos de base, dicen, los compañeros de Intersocial dicen un día, en el libro tenemos registrado que fueron 2 días más, que siguió 2 días más en algunos sindicatos. O sea, gente te decía, ¿no? Nos decían los compañeros, las compañeras, venían los patrones y le decían, pero muchachos, está todo el mundo trabajando, y la barra no quería, ¿no? Quería seguir, ¿no? Entonces, se había creado un movimiento a nivel local de jóvenes, ¿no? Muchos y muchas de ellos y de ellas, que era muy difícil frenarlo, ¿no? Eso nos decían los referentes sindicales, que eso era una particularidad propia de acá. Otra cuestión que fue propia de acá, que estaba definido, a diferencia de Montevideo, que cuando se alojaba una fábrica o un lugar de trabajo, no se volvió a ocupar, que eso no había capacidades. Esto también lo podemos ver ahora, discutirlo un poco, pero lo que comentaban los compañeros, que en algunos sindicatos no tenían capacidad para volver a ocupar, entonces el criterio era, si desocupaban, no volver a ocupar, que Montevideo sí se volvió a ocupar por otra composición del sindicalismo allá. Y hay algo que a mí, lo dijo el Conejo en uno de los talleres, me acuerdo, lástima que hoy no está, pero me acuerdo así clarito de la anécdota, está escrita en el libro. El Conejo, cuando levantan la huelga, llega a la casa, le dice a su compañera Ana, prepárate porque esto se va a poner muy jodido, ¿no? Algo así le dice, ¿no? Y tenían yo creo que había una impresión de que si le aflojaban, la cosa se iba a poner jodida, y efectivamente se puso jodida, ¿no? Para ponerse más jodida todavía pasaron unos años más, pero bueno, se puso muy jodida, y eso, había una sensación de que, me parece, esta es una impresión mía, capaz que me pueden corregir acá los compañeros y las compañeras, de que la huelga blindaba, ¿no? Se daba una cierta protección, ¿no? Para poder enfrentar la dictadura. Entonces, de esta primera largada, como para ahora abrir al intercambio, destaco 4 cosas de lo que fue para mí la huelga en Paysandú, que son discutibles y son parte de un trabajo, como les decía, de memoria. La memoria no es algo
no son verdades lo que estoy diciendo, no son relatos, son miradas, son perspectivas, o sea que puede haber visiones distintas, puede haber lecturas distintas de los mismos hechos. Pero lo que yo veo releyendo el libro es que se logró acá, por un lado, lo que les decía al principio, una mirada histórica. Creo que a eso, me parece que eso, uno, trillando el interior, no lo ve como lo ve acá en Paysandú. Se lograron ciertas interacciones que para mí también, esto yo lo decía ahora para el semanario 2011, no está del todo estudiado, pero a mí me pasó militando acá en Paysandú, que uno milita con quienes militan, ¿no? O sea, en Montevideo uno milita más sectorialmente, más fraccionadamente, más, capaz que hay compañeros acá que no comparten esto, pero está más segmentado. Acá uno milita con todos los que militan, en definitiva, ¿no? Y esa dimensión de la interacción, inclusive con compañeros que nos decían, ¿no? Hasta para el otro lado, ¿no? O sea, quien me torturaba en el cuartel fue conmigo a la escuela, ¿no? O sea, esa dimensión de la proximidad que se daba acá en Paysandú y que se da en otras ciudades del interior, obviamente, es algo que también me parece que es algo que tenemos que estudiarlo más, porque bueno, hay una pista ahí, ¿no? De cómo se da la militancia, que es algo que después me gustaría también comentarlo cuando larguemos el intercambio. Lo tercero que yo saco en síntesis es que esa idea del Paysandú industrial, ¿no? Cuenta solo una parte del Paysandú. O sea, Paysandú fue una ciudad industrial y obrera, ¿no? O sea, eso me parece que hay que ponerlo también en el imaginario, porque es parte de esto, de que hubo una respuesta a la huelga de estas dimensiones, obviamente porque hubo un desarrollo industrial muy fuerte, pero también porque hubo un movimiento obrero consciente y pujante que quiso moverla, ¿no? En definitiva. Entonces, esa idea del Paysandú industrial cuenta una parte de la historia y no cuenta quienes vendieron y venden su fuerza de trabajo para mantener esa industria, ¿no? Y lo último que creo que es relevante y que también me parece que ahí habría que también trabajarlo más a fondo, es que fue una militancia joven. Esa es mi impresión. Capaz que le estoy pifiando, pero sacando cuentas de lo que fue el desarrollo histórico del Paysandú industrial, lo que fue la llegada de gente de otros lados, gente que se inserta en la industria que era novedosa en el departamento, fue un proceso que al 73 era muy reciente, ¿no? Comparado con otras ciudades que tenían otro desarrollo industrial. Entonces, esto que algunos nos decían, la barra era joven y quería seguirla, yo creo que eso fue parte también, y esta asociación con el movimiento estudiantil, que fue muy de carne y uña, fue algo que le dio ciertas particularidades acá a la huelga sanducera. Dejo por acá esta primera largada, y si les parece ahora empezamos a pelotear. Tengo algunas otras cosas para comentar, pero capaz que digan qué les parece esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, y podemos ir avanzando más en otras interpretaciones más conceptuales, históricas, si quieren, para poner sobre la mesa. Abierto. Lara. ¿Vota? Sí. Ella quiere que hablemos nosotros. Dale. A ver. Hola. No, yo participé de la huelga, pero digo, todavía era joven en esa época, sí, era muy joven y participé como afiliada al gremio de secundaria. Yo había ingresado a secundaria en el 69, un año además por demás polémico también, ¿no? Y bueno, y viví, te diría, todo el proceso de esos años 71, 72, ese año terrible que fue el 72, y las discusiones sobre qué pretendía Pacheco, ¿no? Los pasos que estaba dando, y eso los tenía en movimiento. No todos participábamos, pero sí. Y es cierto que en realidad éramos jóvenes, ¿no? La mayoría éramos jóvenes. Y teníamos la posibilidad, yo te diría hasta el 73, de reunirnos en el propio liceo número 1, ¿no? Teníamos un salón, que era el salón de química, me acuerdo, donde nos permitían reunirnos.
bueno, y se daban discusiones importantes, sobre todo vinculadas a lo que estaba pasando con la educación, ¿no? Y bueno, después vino el golpe y vino la huelga, y sí recuerdo con precisión que el lugar de concentración era Adellón. Adellón era el lugar donde íbamos y bueno, y donde además intentábamos aportar para mantener determinadas ollas, para mantener a los compañeros que estaban ocupando. Sí, era mayormente gente joven, porque el Conejo también era joven, y Carmen también era joven, y yo era joven, y estaría Nino, y Nino estaba preso. Estaba preso. Vos estabas preso, así que bueno, vos estabas preso. O sea que vos también estabas presa. Unos meses antes. Bueno, sí, bueno, me acuerdo, sí, todo lo que pasó y lo que pasó lo que pasaba en la Plaza Constitución, que se repartían volantes, y bueno, mucha gente no sabía lo que estaba pasando, porque además habían dado el golpe de manera tal que medio que pasaba como desapercibido en algún momento, ¿no? Y bueno, y todos los acontecimientos posteriores. Así que, pero sí creo que sí, ya te paso que coincido con las apreciaciones que estás haciendo. Yo fui a algunas reuniones del libro, ¿me acuerdo? Sí. Pero sí, creo que sí. Qué lástima que no esté Carmen, que no esté el Conejo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por el aporte. Nelly dice que eran todos jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿eran conscientes esos jóvenes, obreros y obreras, de que estaban enfrentando la dictadura y estaban ocupando un lugar que capaz los políticos no estaban ocupando, porque estaban resistiendo y defendiendo la democracia? Te quería preguntar si ellos eran conscientes del rol tan relevante que estaban cumpliendo en ese momento. Y después lo otro era decirte que en Paysandú, desde la Intersocial y la Comisión de la Memoria, estamos impulsando la colocación de un memorial a los trabajadores y trabajadoras de ese polo industrial que supo ser Paysandú y que matrizó a la sociedad en el sentido de no solamente la huelga y después, la descomposición, digamos, de ese polo industrial, pero que quedó una conciencia que fue más allá de la caída de las fábricas, de la caída del modelo, en el sentido que después los comportamientos electorales que ha tenido Paysandú han marcado como una diferencia. Cuando vos decís que no es lo mismo la huelga en Montevideo que la huelga en Paysandú, y que se sabe poco. Por ejemplo, la marcha que hubo acá en Paysandú en los primeros días de julio, posteriormente y durante la huelga, desafiando la represión que ya en ese momento, es un hecho poco conocido. Que participamos, yo me acuerdo que iba al liceo, era bastante chica, sin mucha conciencia de lo que estábamos empezando a vivir. Entonces, un poco era una pregunta que te trasladaba a ver si estaba esa conciencia en los trabajadores. Acá Cecilia. Bueno, por razones obvias, yo del 73 no voy a poder hablar, digo, pero en el 72 ya hice el viaje a Canadá. Algo hizo. No, pero me interesó lo de esa relación, ese vínculo entre el movimiento obrero estudiantil. De eso puedo hablar algo que me acuerdo. Años 68, 69, 70, el gremio estudiantil funcionaba en CUDES, ahí en la calle Sarandí, y teníamos un vínculo importante con los trabajadores. Las marchas que se hicieron contra las medidas prontas de seguridad se hicieron, participaron como el gremio estudiantil participó en esas marchas. Recuerdo una ocupación que hubo en Pailana, creo que fue en el año 70 me parece,
que bueno, nosotros entramos a la fábrica junto con los trabajadores, estuvimos ahí 2 o 3 días dentro de la fábrica. Eso forma muchísimo y une, la práctica y la lucha une obviamente y hace que los distintos colectivos aprendan unos de otros. Entonces hubo sí muchas estancias. Estaba la casa de la universidad enfrente a la Plaza Constitución, que también para nosotros era un refugio de militancia y de trabajo, y nos unía también con otro colectivo que tenía que ver con la estación Mario Casinoni, donde ahí había gente como Elizondo, una barra enorme de agrónomos, ¿no? Marrero, el Flaco Torre, bueno, el Flaco Agassi que andaba a la vuelta también, me parece, no sé si en esa época ya andaba acá. Entonces hubo estaba todo muy, muy vinculado en esos espacios urbanos que vos decís que reunían colectivos y que unos y otros estábamos en permanente contacto, porque fueron los años predictadura, digamos, que fueron muy difíciles, y eso bueno hizo que hubiera una unidad, digamos, de la parte sindical, estudiantil, profesionales, ¿no? Y después lo que tú mencionabas del particular apoyo que tuvieron las marchas cañeras, ¿no? Raúl Sendic estuvo en Paysandú, el Partido Socialista lo mandó a Paysandú a hacer determinadas tareas políticas internas del partido, recuerdo. Bueno, mi padre trabajaba en Paicuero, era integrante del sindicato, y Sendic fue el abogado de esa huelga. Entonces ahí generó entre el partido y esa defensa que hizo de los trabajadores de Paicuero, generó muchísimos vínculos, ¿verdad?, humanos, política y vínculos afectivos y humanos siempre pesan muchísimo. Y esos vínculos, bueno, después se vieron reflejados no solamente en el respaldo que se dio en Paysandú en las marchas obreras, donde de los diferentes sindicatos y estudiantes estábamos permanentemente atentos y apoyando esas marchas, sino que incluso se dio después en la otra etapa, ¿no?, en la etapa más del MLN, donde bueno, cuando muchos compañeros que cayeron presos no porque eran tupas, cayeron presos por ayudar a Raúl Sendic, que era su amigo, que fue su abogado, que fue integrante de su partido, y colaboraron porque precisaban cosas y terminaron presos. Entonces digo, ahí quedó como un hilo conductor, ¿verdad?, de esos vínculos entre el partido, las tareas que hizo Raúl a nivel sindical y esa unidad obrero-estudiantil que vos decías, y también yo rescato a la Casa de la Universidad como un centro importante también de producción política y de integrar todo ese colectivo. ¿Julio? ¿No? Está bueno, esta es la forma de recuperar. Yo pude contar cómo estaban allá en la agronomía. Está grabando, sí. Que comparto todo lo que dijo Nino, porque también lo viví, eso que plantea. Y como estudiante, me acuerdo que sí, que íbamos a acompañar los conflictos a la puerta. Yo me acuerdo qué conflicto grandísimo que hubo, que íbamos a la puerta de la fábrica a repartir volantes como estudiantes, o sea que estábamos estrechamente vinculados con esa situación. Y discutíamos, yo lo que recuerdo, las tremendas discusiones con las marchas cañeras, discusiones entre estudiantes, ¿no? Incluso entre compañeros en el barrio, ¿no?, que todos éramos estudiantes y discutíamos, ¿no?, unos en apoyo, otros cuestionando las marchas, pero sí, todo eso que Nino planteó se vivió y después se reflejó en el momento del golpe y de la huelga general, ¿no? No hay maestra acá, increíble la maestra. Yo hablo por mi suegra. Claro. Eso no vino sí para la. Yo en realidad era chica, como decía Cava, igual que Cava, sí, lo decido,
Pero resulta que mi suegra, la mamá de niño, era profesora mía en el liceo. Y bueno, yo viví todo eso que pasaba en el liceo. Todo con otros profesores que también sabíamos nosotros que eran de izquierda y todo lo demás. Y desde que entré en la familia, eso lo tengo así, todo anotado. Hasta ahora que se desarmó la casa, hay cosas que la abuela anotaba. Yo le llamo la abuela, pero es mi suegra. Y anotaba de cosas y cosas y cosas. Mi suegro también. Y bueno, sindicalmente mi familia está así. Tengo 4 hijas y está toda marcada también por el sindicalismo y toda la lucha y todo lo demás. Pero me acuerdo que lástima que no vino Margarita Caruso. Está en Montevideo. Está en Montevideo. Ella cuenta cuando fueron a la escuela 4 a buscar las maestras. Sí, sí. Tortorera nos contó también. Tortorera Tortorera. nos contó que él estaba en la clase y que la vinieron a buscar a Telordi. Sí, y así, todos sus cuentos yo los tengo bastante. Lástima que no vino Margarita, que ella en esa época no estaba de maestra, pero era practicante en esa escuela y que vivió todo eso. Es una lástima, ¿no? Pero bueno, lo que tú decís es que esa parte que se trae familiar, que se vivió y que se escuchó, porque mi suegra, bueno, conversaba con mis hijas y les contaba todo lo que habían pasado y qué era cómo era. Mi suegra llegó a estar detenida por las marchas con el hijo que tenía que darle de mamar, se lo llevaban al cuartel para que le diera de mamar. O sea, hay cosas que marcan la familia y marcan. Después mi suegra, así después los hermanos de ella también, que formaban parte de los sindicatos. El padre de la que hoy es la presidenta del Frente Amplio, que trabajaba en UTE, también. El otro que trabajaba en el banco, también. O sea, en familia, para nosotros después, todo eso y todo ese recuerdo, todo eso, se vivía pero así. Y ahora, la generación esta de ellos, de los primos de Nino, hicimos un encuentro familiar de primos, y se empiezan a recordar todas esas cosas de los padres cuando estuvieron, que los llevaban, que los traían, que les llevaban esto, que llevaban. O sea, pienso que esas matrices de la familia quedan. La memoria. La memoria. Sí, ahí a tu pregunta que hacías hoy, yo le preguntaría a los compañeros y a las compañeras que están acá que respondan, yo capaz de ver eso, porque no, si tenían conciencia creo que ellos lo pueden decir mejor que yo, a ver qué se planteaban en aquel entonces, porque sería, yo lo que comentaba es que creo que tenían una mirada histórica, eso es lo que sí puedo decir, porque